Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y editor estadounidense conocido por sus relatos de terror y novela gótica. Con un estilo tétrico y muy innovador en su época, marcó los primeros peldaños de la novela actual de terror y detectivesca. Nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts. Cuando Edgar tenía solamente 2 años, su padre abandonó la familia. Poco tiempo después, su madre falleció dejando a Poe junto a su hermana y su hermano huérfanos. Los tres fueron separados y Poe fue adoptado por un matrimonio adinerado de Richmond, Virginia, Frances y John Allan. John Allan era un comerciante de éxito, por lo que Edgar no tuvo problemas monetarios en su infancia y fue a buenos colegios. Su madre adoptiva, que no había podido tener hijos, siempre lo quiso y mimó mucho, pero sin embargo la relación con su padrastro nunca fue demasiado buena. Ya de pequeño a Edgar le gustaba pasar el tiempo hojeando las revistas inglesas que encontraba en los almacenes de su padre, y que con tan solo 14 años ya estaba haciendo sus primeros poemas. En aquel entonces, Poe era un buen chico, pero no del todo sociable. En esta época ya se va cociendo su estilo macabro de escritura. Poe se inscribió en la Universidad de Virginia con 17 años. Aquí empezaron a llegar los problemas. Su padre adoptivo le limitó el dinero y Edgar era aficionado a las apuestas y al alcohol. Se endeudó y tuvo que abandonar la universidad. Sin dinero ni trabajo, decidió alistarse en 1827 en el ejército de los Estados Unidos. En ese mismo año también publicó su primer libro, Tamerlane y otros poemas, bajo el seudónimo de Bostoniano, ya que su padrastro no quería que se dedicase a la escritura, y Poe no quería ser descubierto. Este pequeño poemario todavía trataba los temas típicos de la época y estaba lleno de versos que Edgar había escrito cuando era un niño. La madre adoptiva de Edgar enfermó, pero para cuando consiguió volver a casa, la señora Allan ya había fallecido. Fue una situación muy dolorosa para el poeta. Se mudó con su abuela y su tía. Fue entonces cuando publicó su segundo libro, El Aaraf, que contenía el poema más largo que escribió nunca y que además, según Poe, lo escribió cuando tenía 15 años. El poemario llamó la atención de la crítica, pero para mal. El poema era demasiado complicado. John Allan decidió hacer las paces con su hijo y le consiguió un puesto para continuar sus estudios en la Academia Militar West Point en 1830. El escritor sobresalió en las clases, pero su padre adoptivo se casó de nuevo sin decírselo, y Edgar empezó a pelearse continuamente con él, hasta que John directamente cortase los lazos. Fue entonces cuando expulsaron al poeta de West Point debido a su mal comportamiento. Poe se encontraba sin amigos, sin trabajo y estaba en serios problemas financieros. Se tragó su orgullo y le envió una carta a su padre rogando por ayuda, pero no llegó ninguna. En 1834, el padrastro de Edgar murió, dejándolo fuera de su testamento. El escritor siguió luchando por sobrevivir y en 1835 consiguió un puesto editorial en la revista de arte y literatura Southern Literary Messenger en Richmond. Aquí Poe se ganó una reputación feroz como crítico, escribiendo comentarios despiadados de sus contemporáneos. Sus críticas fatales le valieron el apodo de Tomahawk Man. Con 27 años, el poeta se casó con su prima Virginia, que solo tenía 13 años. En algún momento de 1840, Edgar se unió a George R. Graham como editor de Graham's Magazine. Durante los años que Poe trabajó para la revista, publicó su primera historia de detectives, Los crímenes de la calle Morgue. Este fue el primer relato policíaco propiamente dicho de la historia de la literatura y que ya mostraba el tono macabro tanto en los propios crímenes de la obra como en los personajes. En 1845, Edgar publicó su primer gran cuento de terror, El Cuervo. El poema está considerado de los poemas más conocidos de la literatura estadounidense y uno de los mejores y más horripilantes de su carrera. En 1847 y a la temprana edad de 24 años, la misma edad a la que su madre biológica y su hermano mayor murieron, su mujer Virginia falleció de tuberculosis. Poe fue abrumado por el dolor después de su muerte y nunca volvió a gozar de buena salud. Desde entonces un gran misterio ha rodeado la muerte del escritor. En un primer momento se creyó que había sido a causa de una congestión cerebral o por su alcoholismo, pero ninguna causa es certera, ya que el certificado de muerte nunca apareció.